Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Estoy excelente, un poquito acalorado. Es una noche lluviosa, pero caliente aquí en la Ciudad de México. Vamos a continuar con nuestro estudio mientras yo disfruto del calor. La obra del doctor Sigmund Freud, Psicología de las masas y análisis del yo. Estamos en el capítulo número 2. Soy sincero mientras comparto la pantalla que quiero mostrarles. Esta es el tercer intento de grabación de este capítulo, un capítulo algo extenso. A pesar de su extensión, un capítulo que me evocó mucho en la primera grabación que hice acerca de un texto que preparo sobre la psicología. La psicología no de la que va a hablar el texto de hoy, sino una psicología del año 2023. Ahorita dice el capítulo 2 de Psicología de las Masas y Análisis del Yo, Le Bon y su descripción del alma de las masas. Ajá. Vamos a enterarnos en este primer párrafo. ¿Quién es Le Bon? Dice el doctor Freud. Para comenzar, creo más oportuno que dar una definición, hacer referencia al campo de fenómenos y extraer de él algunos hechos particularmente llamativos y característicos que puedan servir de asideros, de base a la indagación. Obtendremos ambas cosas citando un libro que con justicia se ha hecho famoso, el de Le Bon, Psicología de las Masas. Le soy sincero, esta psicología de las masas me convocó mucho. La pura frase, el puro título de Le Bon para continuar mi investigación sobre la psicología para el año 2023, pero fue por eso por lo que estoy queriendo regrabar. El primer intento fue un video de casi 2 horas. Este texto es extenso, el capítulo 2 que vamos a abordar, pero voy a ser lo más estricto con el texto posible, lo más apegado al texto. Justo, por ejemplo, aquí, traducido al alemán, Psicología de las Masas, por el doctor Rudolf, Rudolf Eisler o Eisler. Ajá. Original en francés, Psicología o Psychologie de, no me acuerdo cómo pronunciar esta palabra. Ahorita, de hecho, es algo que quiero mostrarles, ajá, en pantalla. Voy a dejar de compartir el texto de Freud para compartir con ustedes el traductor. Ajá. Hay una cosa muy curiosa con esta palabra francesa que es, se tradujo al alemán como masas. Quiero que noten esto. No estoy sino solo modificando la palabra francesa, que el traductor de Google lo traduce directamente como multitudes. Ajá. En alemán se tradujo como masas. Ajá. Simplemente 2 letras menos. Hablando de foul, lo estoy latinizando, así no se pronuncia el francés, se traduce de alguna forma como locura. Ajá. Cool, Fool, cool. fool. Se pronuncia al parecer igual, pero fíjense que en este sentido podemos aproximarnos a una noción, a una concepción de la locura con respecto a la formación de grupos. Ajá. A la formación, y aquí grupos, seamos muy específicos, estamos hablando a partir de 2 personas. Ajá. Vamos a regresar al texto del doctor Freud. Ahí está. Ujú. Full. Psicología de full. Ujú. Al parecer. De todos modos, ahorita esta aproximación del idioma francés, vamos a ver qué es lo que eh, nos aporta el doctor Freud desde su lengua alemana. Ajá. Dice el doctor Freud, aclaremos un nuevo problema. Si la psicología que explora las disposiciones, mociones pulsionales, motivos, propósitos de un individuo, hasta llegar a sus acciones y a los vínculos que mantiene con sus allegados, hubiera dado cabal solución a sus enigmas, haciendo transparentes
todos estos nexos, se encontraría de pronto frente a una tarea nueva que se erguiría, que se levantaría, se mostraría y resuelta frente a ella. Aquí quiero hacerles también evidente un juego que está haciendo el doctor Freud. Ajá. Recordemos, el doctor Freud como tal no era psicólogo. Su intención no era hacer aportes a la psicología. Ajá. Nosotros entendemos la psicología en el año 2023 como un conjunto de saberes, como un conjunto de teorías. Ajá. El doctor Freud no tenía la intención de aportar más a este conjunto. El doctor Freud, quería aportar una técnica específica para el campo médico. Ajá. Lo que nosotros hoy conocemos como psicología, justamente le debe al doctor Freud esa contribución, pero que él hizo no para la psicología, sino para la medicina. Como estamos viendo, Psicología de las Masas, un texto escrito en Francia, un texto escrito en 1895, publicada la segunda edición que revisó Freud en 1912, pero para 1985 les menciono, por ejemplo, el psicoanálisis no había nacido aún. Ajá. El psicoanálisis nace en el año 1900 cuando Freud publica La interpretación de los sueños. Ajá. Pero, y esto se los comento por mi formación profesional en psicología, al menos en mis estudios universitarios, el psicoanálisis se asomaba por aquí, se asomaba por allá. Algunos maestros en la universidad nos decían, el psicoanálisis no es psicología. Tiempo después lo entendí, justamente cuando yo me formo como psicoanalista. No puedo decirles la psicología está mal, toda la psicología hay que tirarla a la basura, porque no se trata de eso. Algo que descubro en mi investigación, lo voy a nombrar rapidísimo. Mi investigación sobre psicología es que la psicología funciona, aunque no necesariamente para aquello para lo cual los investigadores, los profesionales la quieren usar. La psicología funciona principalmente, lo voy a decir de esta manera, por el deseo que deposita el consultante en el psicólogo, en la psicóloga. Ajá. Es como si yo quisiera hacer un dulce, pero cuando lo vendo, la gente lo usa para, para cerrar su puerta, por ejemplo. Yo fabrico ahora una herramienta con el objeto de ayudar a la gente a caminar, pero en lugar de ayudar a la gente a caminar, la gente lo usa como un mueble. Ajá. Y esto no es como tal un problema de la psicología, es justamente una de las libertades del alma humana que somos nosotros como sujetos, y sujetos, aquí me acerco al psicoanálisis con una pincelada de lacaniano, sujetos de deseo. Nosotros somos en base a nuestras propias necesidades, en base a nuestros propios anhelos, deseos, nuestras situaciones específicas, los que damos función a las cosas, incluida por supuesto también la psicología. Ahorita no mencionaré más acerca de mi investigación en psicología, solo les puedo decir, hay mucho que seguir estudiando, mucho que seguir explorando y definiendo a fin de darle, tal vez no al psicoanálisis, pero sí a la psicología, un objeto de estudio. Y esto es importante. Para nosotros acercarnos a la obra de Sigmund Freud es importante no acercarnos para hacerles una demanda de acuerdo a nuestro propio contexto histórico. Ajá. Les repito, Freud era un doctor que elabora un método para que en su tiempo otros doctores se acerquen a la población de neuróticos, enfermos nerviosos. Ajá. El doctor Freud no enfrentaba, digamos, el discurso, las demandas que nosotros en el año 2023 enfrentamos. Esto no quiere decir que él es mejor o peor, simplemente era otro tiempo, eran otras necesidades y él hizo frente a sus necesidades. Eso es lo aplaudible de Freud y del psicoanálisis. Ahora, esto lo he mencionado anteriormente. Si ustedes son profesionales en la psicología y se acercan al psicoanálisis, digamos, para obtener herramientas terapéuticas, para obtener
cosas que hacer frente a un paciente, podrían obtener efectivamente algunas ideas. Ajá. Sin embargo, estrictamente, la psicología, por ser, digamos, una disciplina académica, por ser una disciplina que aspira a la ciencia, aspira a convertirse en una disciplina científica íntegra, aspira, entre otras cosas, a obtener y definir un objeto de estudio específico, la psicología. Ajá. La producción del psicoanálisis como obra del doctor Sigmund Freud se trata de la ciencia que estudia lo anímico inconsciente. Y justamente aquí en este segundo párrafo es algo que podemos obtener, ajá, que podemos acercarnos, observar. Cuando dice Freud, la psicología, pero no cualquier psicología, la psicología que explora las disposiciones, etcétera, 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 lo están viendo en pantalla. Aquí el doctor Freud se comporta un poquito tramposo. Ajá. Esta psicología que explora todo esto, y aquí voy a destacar esta palabra, mociones pulsionales, busquen ustedes, investiguen autores en psicología que hablen sobre pulsiones. Les adelanto, o no lo encontrarán, no la encontrarán, o encontrarán uno, dos, y ciertamente esta es la trampa de esta parte del texto. Esta psicología que explora todo esto, eso es el psicoanálisis. Ujú. Hablamos de disposiciones, herencia, mociones pulsionales, deseos, ujú, motivos, la función por la cual muchos pacientes de Freud adquirían su neurosis. Ajá. Y también al día de hoy, muchos pacientes, tal vez ya no neuróticos, de acuerdo a los manuales diagnósticos, pero sí de acuerdo a una nosología, a una estructura, a cuadros clínicos ya en desuso, sí podríamos seguir hablando de neurosis. Ajá. Vínculos, acciones. Ajá. De repente el psicoanálisis, dice Freud, podría encontrarse que hay algo, una nueva tarea irresuelta para esa psicología que explora todo eso. Ajá. El psicoanálisis. Ahorita lo van a ver. Dice el texto, tendría que explicar el hecho sorprendente de que ese individuo, a quien había llegado a comprender, siente, piensa y actúa de manera enteramente diversa de la que se esperaba cuando se encuentra bajo una determinada condición. ¿Cuál condición, doctor Freud? Su inclusión en una multitud que ha adquirido la propiedad de una, entre comillas, masa psicológica. Ujú. Aquí voy a pegarme al texto. Básicamente lo que dice es cuando formamos un grupo, que ahorita el doctor Freud, también Le Bon, no han sido muy específicos a qué se refieren con masa, ajá, pero digamos ahorita, de manera introductoria. Formamos un grupo, bueno, yo ya no soy yo, ajá, ya formo parte de ese grupo. La identidad de ese grupo ahora pesa sobre mí. Ujú. Vamos a aproximarnos así. ¿Qué es entonces una masa? Pregunta clave. Otra pregunta. ¿Qué le presta la capacidad de influir tan decisivamente sobre la vida anímica del individuo? ¿Y en qué consiste la alteración anímica que impone a este último, la masa? Ajá. Responder estas tres preguntas es tarea de una psicología teórica de las masas. Lo mejor, evidentemente, es partir de la tercera. Repito, ¿en qué consiste la alteración anímica que impone la masa al individuo? Ajá. Lo que brinda el material a la psicología de las masas es, en efecto, la observación de la reacción alterada del individuo, es decir, yo cuando me integro al grupo, yo ya no soy yo. Ujú. Y todo intento de explicación presupone descubrir lo que ha de explicarse. Perdón, todo intento de explicación presupone describir, no descubrir, describir lo que ha de explicarse.
Ahora dejo la palabra a Le Bon. Le Bon dice, aquí Freud se está encargando de extraer porciones del libro de Le Bon. Esto está genial. Fíjense y recuerden, Le Bon escribió esto antes de la interpretación de los sueños y el psicoanálisis es la ciencia de lo anímico e inconsciente. Aproximémonos con estas descripciones superficiales. Ajá. Dice Le Bon, he aquí el rasgo más notable de una masa psicológica. Cualesquiera que sean los individuos que la componen y por diversos o semejantes que puedan ser su modo de vida, sus ocupaciones, su carácter, su inteligencia, el mero hecho de hallarse transformados, perdón, en una masa, los dota, les otorga de una especie de alma colectiva, en virtud de la cual sienten, piensan y actúan de manera enteramente distinta de cómo sentiría, pensaría o actuaría, perdón, y actuaría cada uno de ellos en forma aislada. Hay ideas y sentimientos que solo emergen o se convierten en actos en los individuos ligados en masa. Alma colectiva. Eso es muy bello de Le Bon. Pero fíjense, la masa psicológica es un ente provisional que consta de elementos heterogéneos. Heterogéneos es lo opuesto a homogéneo. Homogéneo es decir similar. Heterogéneo, podemos decir, son diferentes. Ajá. Repito, la masa psicológica es un ente provisional que consta de elementos heterogéneos. Estos se han unido entre sí durante un cierto lapso, tal como las células del organismo forman, mediante su unión, un nuevo ser que muestra propiedades muy diferentes que sus células aisladas. Esto que les estoy subrayando en pantalla me recuerda mucho el texto que acabamos de ver. eh, no, es más allá del principio de placer. Ajá. En cuanto a una perspectiva de la vida orgánica. Ajá. Pero esto que les estoy mostrando en pantalla me llama mucho la atención estas dos palabritas, ente provisional. Me parece que era algo típico de la época de Freud, porque en la interpretación de los sueños, no es que Freud lo diga, fue de hecho una lectura que hice en este espacio, la interpretación de los sueños, pueden buscarlo en mi canal, se los voy a dejar también en la descripción, pero esta insinuación de Freud de aproximarse al sueño como una entidad viva por sí sola y al mismo tiempo esa entidad viva por sí sola se alimenta de nosotros. Ajá. Aquí, por supuesto, esto podría sonar un tanto místico. Sonar es, digamos, una aproximación que estoy haciendo, tanto al texto de Le Bon, la masa como un alma colectiva. Ya cuando formamos parte de un grupo, formar parte no es simplemente estar, formar parte es integrarse, es ligarse. Y esto es muy importante también. Puede ser que nosotros mismos nos consideremos antisociales. Ajá. Y nosotros mismos nos apartemos de gente que consideramos hipócrita, falsa. Pero curioso, nosotros, en nuestra búsqueda de identidad, encontraremos ecos. Ujú. Es que el mundo es estúpido y yo no quiero formar parte de eso, pues me retiro. Y en el retiro encontraremos a otros. Es decir, nos apartamos de una masa para formar parte de otra. No es que yo soy un inconforme, abajo el sistema, bla, 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 bla. Ajá. Bueno, allá están los inconformes. Ujú. Que esto es curioso. No identifico yo como tal una masa, ¿cómo decirlo? Una masa conforme. Realmente, y esto es algo no de las masas, esto es, pienso yo, algo del ser humano.
como una especie de apetito insaciable, que tiene mucho que ver con la pulsión, pero ya no me voy a despegar tanto del texto. Les repito, la masa psicológica es un ente provisional, es decir, existe y luego no. La masa vive y muere. Ajá. Que consta de elementos diferentes entre sí. Estos se han unido durante un cierto lapso, con una cierta meta, con un cierto objetivo. Ajá. Ya el resto lo dejaré, digamos, en pantalla. No lo voy a leer porque ya lo leí. Ajá. Dice el texto. Tomándonos la libertad, estas son palabras de Freud, terminó ahorita la cita de Le Bon. Tomándonos la libertad de jalonar la exposición de Freud mediante nuestras glosas, palabritas que usamos en psicoanálisis, hagamos notar en este punto. Si los individuos dentro de la masa psicológica, dentro de la masa están ligados en una unidad, tiene que haber algo que los una. Y este medio de unión podría ser justamente lo característico de la masa. Antes de avanzar, fíjense una cosa. Aquí les dije, el doctor Freud está nombrando al psicoanálisis sin decirle psicoanálisis. Ajá. Aquí podemos decir, Le Bon habló de psicología, doctor Freud. Le Bon no es psicoanalista. Ajá. El psicoanálisis nació en 1900 y fue obra de Sigmund Freud. Ajá. Y sin embargo, Sigmund Freud se aproxima a un libro famoso y dice, ah, bueno, la psicología que explora, ajá, bla, 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 bla. Eso es psicoanálisis, doctor Freud. Pero este movimiento expositivo que está haciendo el doctor Freud lo hace con fines colonialistas. ¿A qué me refiero con esto? Les he dicho, la psicología. Entendemos nosotros la psicología como una rama, digamos, que pretende definir, estudiar la mente humana. Y ahorita estoy siendo muy estricto, estoy hablando de psicología. Ajá. Cuando el doctor Freud crea el psicoanálisis, no tiene por objeto, digamos, definir el alma humana, definir la mente humana. Y sin embargo, lo logra. Pero la dificultad que ha tenido el psicoanálisis en las universidades, qué divertidas las universidades, el problema del psicoanálisis en las universidades es que el psicoanálisis define la mente como inconsciente. Ujú. ¿Qué es lo inconsciente? Ah, bueno, algo que no podemos controlar. Oiga, pero se trata de controlar, ¿no? Y aquí estoy siendo muy estricto también con la definición de la disciplina psicológica. Ajá. Al menos en México impera ese sentido. Se tiene que definir para poder controlar. Ajá. Esto tiene mucho que ver con la influencia de del positivismo científico, filosofía positivista. Investiguen, de hecho lo he mencionado muchísimas veces, Auguste Comte. Busquen sobre filosofía positivista, corriente del positivismo científico. Ajá. Freud no se inserta en el positivismo científico, cosa que por eso en psicología se nombra al psicoanálisis, se nombra la figura de Freud constantemente, pero no pueden aterrizar estos textos como un afán de control específico de dirección tanto de las disposiciones, mociones, motivos, acciones, ajá, y vínculos. ¿Dónde están? Vínculos, aquí está. Ujú. Algo que vemos, por ejemplo, en una psicología para el año 2023, bombardeada, bañada, pintada de positivismo científico, es hablar, por ejemplo, relaciones tóxicas.
Relaciones codependientes. Ajá. Cuando hablamos de vínculos, se trata, al menos en psicoanálisis, de explorar cómo a partir de lo que yo construyo en relación con mi propio cuerpo, cómo yo construyo una relación con el mundo, cómo yo construyo la figura de un otro, cómo yo me formo a mí mismo. Ajá. En esta formación, yo por mí, no se puede introducir el psicoanálisis como un ejercicio de poder, como un ejercicio, digamos, en el cual el psicoanalista me va a decir, qué pensar y qué hacer. Ajá. Por esto, por esto no se quiere al doctor Freud, al menos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y esto es muy específico, estoy siendo muy directo. Ajá. Planes de estudio a los cuales yo estuve expuesto. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Psicología, del año 2002 al año 2006, ahí estuve yo. El doctor Freud era, digamos, como el paria, la figura negativa, el que no debía uno leer. Y aún así, la gran mayoría de los maestros citaba un texto, una idea, un planteamiento, lo modificaban, lo trastornaban justamente para adaptarlo a la corriente positivista científica. Ajá. Y esto les menciono, ¿no? Es parte, digamos, como de una lectura que algunos maestros hicieron en la Facultad de Psicología. Ahorita no recuerdo el nombre de ellos, pero eh, cuando termino yo mi carrera, cuando empiezo yo a experimentar y conocer muchas perspectivas, tanto de la psicología como del psicoanálisis, descubro justamente, repito, en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos en la Ciudad de México, una lectura sin la influencia positivista, sin la influencia que busca hacer del psicoanálisis un ejercicio de poder a través del cual se moldea a la gente. Ajá. Por supuesto, ahorita lo estoy planteando de una manera práctica. Esto, por ejemplo, se manifiesta no solo en terapia psicoanalítica, estoy siendo muy específico, psicoanálisis no es terapia psicoanalítica, o terapia orientada psicoanalíticamente. Históricamente podríamos hablar de estas dos, digamos, neoformaciones del psicoanálisis, a partir, por supuesto, de la muerte de Freud y a partir de los planteamientos que hicieron sus discípulos, entre ellos Jung, después de la muerte de Freud. Ajá. Ahorita no voy a entrar mucho más en detalle, pero aproximándonos justamente a, ya habíamos avanzado bastante, de hecho, eh, justamente, podemos decir, empeños colonialistas de Freud, empeños de introducirse en el discurso, pero también asociando al psicoanálisis con la palabra psicología. Ajá. Las asociaciones las empezó Freud, pero las continuaron sus discípulos después de su muerte. Ajá. Después de su muerte, ustedes pueden buscar esta corriente terapéutica que se le llama psicología del yo. Ajá. No creo que se llame psicoanálisis, creo que es psicología del yo. Lo tengo en algunos libros de texto que no tengo ahorita en mis manos. Los voy a buscar. Otro día se los enseño. Pero entonces aquí el doctor Freud menciona el psicoanálisis como una psicología. Ajá. De hecho, creo que fue en los textos de 1914, los textos sobre metapsicología, justamente, psicología profunda. Es así como el doctor Freud describe al psicoanálisis, psicología profunda, psicología que se encarga de estudiar o que define la mente como lo anímico inconsciente. Ajá. Uy, ¿qué pasó? Ah, se paralizó por un momento la imagen que estoy viendo en pantalla. Entonces, empeños coloniales del doctor Freud, que derivan, por supuesto, en apropiaciones
introducción de nuestras glosas, nuestras palabritas. Ajá. Nuestras quiere decir el movimiento psicoanalítico. Ujú. Aquí, esto ya lo leí, se los dejo en pantalla. Unos segundos, uno, dos, tres, lo voy a avanzar, ya lo leímos. Empero Le Bon no da respuesta a esta cuestión. ¿Cuál cuestión? De que sea la masa formada con un objetivo. Ujú. Que ese objetivo le dé unidad a la masa. Dice el texto, Le Bon entra a considerar directamente la alteración del individuo dentro de la masa y describe con expresiones que concuerdan bien con las premisas básicas de, aquí está, nuestro psicoanálisis, nuestra psicología profunda. Ujú. Aquí les invito mucho a leer la interpretación de los sueños. Cuando Freud habla de una psicología profunda, habla justamente de una serie de fenómenos que pueden estudiarse, observarse en la conformación de nuestros sueños. Y eso se ve inalterado desde 1900 hasta el 2023, año que estoy grabando esto, y seguramente se verá inalterado por cualquier tipo de avance tecnológico que se presente en un futuro. Dice el doctor Freud, citando a Le Bon, aquí el doctor Freud expone las concordancias, las similitudes entre Le Bon y el psicoanálisis. Ahorita que me acuerdo, mmm, me llama mucho la atención la relación entre Freud y los autores franceses. Recordemos también la influencia de Charcot en Freud. Dice Le Bon, es fácil verificar la gran diferencia que existe entre un individuo perteneciente a una masa y un individuo aislado, pero es más difícil descubrir las causas de esa diferencia. Para llegar al menos a entreverlas, es preciso recordar ante todo la comprobación hecha por la psicología moderna, a saber, que los fenómenos inconscientes que desempeñan un papel preponderante no solo en la vida orgánica, sino también en el funcionamiento de la inteligencia. Ahorita les soy muy sincero, mi falso asombro es por el uso de esta palabrita, inconsciente. Ajá. Recordemos, y esto tiene mucho que ver también con la observación que les acabo de hacer, Le Bon era francés, Freud era austriaco, bueno, judío austriaco. Ajá. Ahí las influencias culturales de Freud son tremendas, ajá, muy vastas, muy ricas, pero los franceses no se quedan atrás. Y esto no pretendo ser un admirador de culturas, digamos también, mi cultura es algo de lo que estoy muy orgulloso, mi herencia cultural, mi herencia histórica, pero también el orgullo que yo pueda manifestar de lo que soy, de lo que tengo, no me va a evitar que yo pueda reconocer estas aproximaciones, ajá, lingüísticas, culturales, inconsciente. Esa palabra fue mencionada por un francés, ajá, y el doctor Freud, 5 años después, no, 15 años después de haberse publicado el libro sobre psicología de las masas, usa esa misma palabra para darle un significado un poquito diferente. Recuerden, lo inconsciente en psicoanálisis es la sexualidad infantil. Es, son las experiencias que ustedes y yo adquirimos durante nuestra infancia y que a nosotros, a cada uno de nosotros, nos ha dado una identidad particular, un sentido, una aproximación hacia la vida. Ahorita, con esto, aunque ustedes no lo crean, no estoy diciendo nada sobre lo inconsciente. Es una descripción muy, 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 pero muy superficial. Cuando uno se aproxima, no eh, académicamente, no narrativamente,
No hablamos del inconsciente, digamos, como una exposición. Cuando uno se acerca a lo inconsciente en el diván, en serio, esa cosa está viva. Y esto es, así lo estoy nombrando ahorita, ¿no? El inconsciente descubierto por Freud. El inconsciente que le da al psicoanálisis al año 2023 vida sin relación con las universidades. Y una vida intensa, una vida fuerte. Las universidades, los planes de estudio, al menos que contemplan la psicología, porque hay países que no la contemplan, no pueden prescindir ni de la figura de Freud ni del psicoanálisis. Justamente por eso, el inconsciente no es un concepto. Ahorita me aproximo a Le Bon, pero trato también de acercarme a Freud, señalando cómo Le Bon usaba la palabra para señalar algo. Ajá. Freud la usaba para señalar otra cosa. Así como ustedes y yo podríamos aproximarnos a la literatura, por ejemplo, de Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky, y vemos que Jodorowsky también usa la palabra inconsciente en otro contexto para señalar otras cosas. Voy a decirlo de otra forma. Lo inconsciente que nombró Le Bon no fue una influencia para Freud, no. Por eso les hago la diferencia entre el francés y el alemán. Un Unbewusst, inconsciente, que no se conoce. Aquí les recomiendo mucho la lectura de la interpretación de los sueños completa. Y no solo eso, básicamente toda la obra de Freud es dar cuenta desde una aproximación histórica a eso vivo que nos habita, a eso vivo que nos da vida, eso que va más allá de la conciencia y que al mismo tiempo la posibilita, eso que se manifiesta tanto en el arte como en la religión, como en la formación de masas, en la formación de grupos. Ahorita regreso al texto. Me he estado desviando, pero el texto lo merece. Para llevar, para llegar al menos a entreverlas, repito, es fácil verificar la gran diferencia que existe entre un individuo perteneciente a una masa y un individuo aislado. Fácil. Pero es más difícil descubrir las causas de esa diferencia. Es que después de todo es el mismo. Ajá. Masa, individuo. Ahí donde se ve. Aquí se ve mejor. Masa, individuo. Son dedos. Ajá. Pero, curiosamente, cuando estos dedos, digamos, estos dedos que representan personas, se pueden trasladar en el ambiente, al ambiente real y podemos ver individuos y cómo se comportan al formar al menos un grupo de dos. Ujú. ¿Por qué? Dice el texto, para llegar al menos a entreverlas, los motivos de esa diferencia, las causas de esa diferencia, es preciso recordar, ante todo, la comprobación hecha por la psicología moderna, a saber, que los fenómenos inconscientes desempeñan un papel preponderante no solo en la vida orgánica, sino también en el funcionamiento de la inteligencia. La vida consciente del espíritu representa solo una mínima parte comparada con la vida inconsciente, el analítico más fino, el observador más penetrante. No llega nunca a descubrir más que un pequeño número de motivos inconscientes que determinan su conducta, su propia conducta. ¿Ah? Aquí, nota número 2, nos dice el traductor, como se apuntaba en una nota al pie en la edición de 1940 de las Gesamtmelwerk, el primer compendio de escritos del doctor Freud, en alemán, por supuesto. El texto francés rezaba inconscientes, es decir, inconscientes. Ajá.
En la versión alemana citada por Freud se lee en cambio Bewusster, conscientes. Este error entonces no fue de Freud, fue de los traductores del francés al alemán de la obra de Le Bon. Fue, digamos, responsabilidad de Rudolf Eisler. Ajá. Pequeño error, pero ya se estaba hablando de lo inconsciente antes del psicoanálisis, antes de la interpretación de los sueños. Ajá. Y aquí Le Bon menciona un inconsciente del cual pues no hay mucho registro histórico, al menos no sin Freud, justamente. Vamos a continuar, dice el texto. Nuestros actos conscientes derivan de un sustrato inconsciente creado en lo fundamental por influencias hereditarias. Aquí Le Bon está tratando, digamos, de darle cuerpo a su idea sobre inconsciente. Le Bon. Ajá. Continuamos. Este sustrato incluye las innumerables huellas ancestrales que constituyen el alma de la raza. Tras las causas confesadas en nuestros actos están sin duda las causas secretas que no confesamos. Pero tras estas hay todavía muchas otras más secretas que ni conocemos. La mayoría de nuestras acciones cotidianas son en efecto de motivos ocultos que escapan a nuestro conocimiento. Ajá. Ahorita, por ejemplo, todo esto hace eco en Tótem y Tabú. Les recomiendo muchísimo dedicar un tiempo a su lectura. Tótem y Tabú, otro texto de Freud. Pero aquí podemos ver cómo Le Bon trata de darle un sentido a su idea sobre lo inconsciente. Ese nombrado para Freud, lo inconsciente es sexualidad infantil, es decir, la base sobre la cual construimos nuestra identidad, ajá, nuestras experiencias infantiles y enfatizo cuando digo sexualidad infantil, bajo ningún concepto Freud definía la sexualidad infantil como el coito, ajá, como la genitalidad. Ajá. También para aproximarnos a la noción freudiana de sexualidad, no solo infantil, sino humana en general, tres ensayos de teoría sexual. Regresamos al texto. Dice Freud, en la masa, opina Le Bon, desaparecen las adquisiciones de los individuos y por tanto su peculiaridad. Aflora el inconsciente racial. Lo heterogéneo, lo diverso, se hunde en lo homogéneo. Voy a releer esto. Lo diverso se normaliza. Ajá. Acuérdense de eso. En la masa, en Twitter, lo diverso tiene lugar. No pasa nada en la masa. Pero, ¿cuándo somos parte de la masa y cuándo no? Ahorita les nombro esta pregunta. Ajá. Continuamos. Diríamos que la superestructura psíquica desarrollada tan diversamente en distintos individuos es desmontada, despotenciada y se pone al desnudo o se vuelve operante el fundamento inconsciente uniforme en todos ellos. Bravo, doctor Freud. Diríamos, fíjense cómo se introduce Freud. Miren, este francés hace una aportación, habla de algo inconsciente, pero nosotros, psicoanalistas, diríamos, el yo se desmonta. Nuestra identidad se desenvuelve en los grupos, en la masa. Se desenvuelve y se pone al desnudo el fundamento inconsciente. Y aquí, justamente, el doctor Freud ve concretado su empeño colonialista, colonizador del texto de Le Bon. Aquí ya está hablando Freud de un inconsciente propiamente psicoanalítico. ¡Pum!
ya se hizo del texto de Le Bon. Dice Freud, así se engendraría un carácter promedio en los individuos de la masa. Esto es genial. Pero también Le Bon halla, perdón, pero Le Bon halla que también muestran diversas propiedades que no habían poseído hasta entonces los individuos, fíjense, y busca la razón de ello en diferentes factores. Aquí, por ejemplo, no puedo evitar pensar hombres X. Ajá. Eh, en esta historia de los hombres X, ya individuos con distintos poderes se unen. El texto sugiere lo inverso. Ustedes y yo adquirimos poderes al unirnos a un grupo. Y esto tiene todo el sentido económico. También esto me impulsó mucho a escribir mi primer libro, Sexualidad infantil y crimen, Psicoanálisis del Estado, volumen 1. Ajá. Ustedes y yo adquirimos poder al integrarnos a la cultura, a la civilización, a los grupos. Con esto me refiero familia, trabajos, ajá. La, el lazo social, los vínculos que podemos construir entre nuestros semejantes es lo que nos da poder y un poder para trascender los límites propios. Vamos a continuar, ¿vale? Dice Le Bon, la primera de estas causas consiste en que dentro de la masa el individuo adquiere, solo por el hecho del número, es decir, somos más, un sentimiento de poder invencible que le permite entregarse a instintos que, de estar solo, habría sujetado forzosamente y tendría tanto menos motivo para controlarse cuanto que, por ser la masa anónima y por ende irresponsable, desaparece totalmente el sentido de la responsabilidad que frena de continuo a los individuos. Aquí les haré mención de una triste realidad en México, no en la ciudad, sino en todo el país de México, y es en cuanto a los linchamientos. Ajá. En México, ser un criminal es algo mucho, mucho, muy peligroso. Uno de los riesgos que corre el criminal menores es ir a la cárcel. Y con menores estoy siendo no sarcástico. eh, Estoy tratando de describir una situación bastante fuerte que tiene mucho que ver con cómo nos relacionamos como mexicanos frente a la ley, ajá, frente a nuestro semejante. En México ocurre, y esto mucho en ciudades pequeñas, en pueblos pequeños, que por la mera sospecha, toda la comunidad se une y aniquila a individuos que no necesariamente cometieron un crimen. Ajá. Por ejemplo, no diré nombres de ciudades porque esto en serio se repite mucho, pero eh, en algún momento, por ejemplo, se escuchó que una comunidad señaló a unos visitantes, ni siquiera eran extranjeros, eran visitantes de otra ciudad. Ajá. No recuerdo exactamente de dónde, pero miren, extraños, son robachicos. ¡Pum! Los rodearon, los golpearon, los quemaron, por la mera sospecha. Ajá. Esto, por supuesto, un excelente ejemplo de la masa y un excelente ejemplo de lo que está mencionando Le Bon. Yo puedo decir, como que él me parece sospechoso, ella me parece sospechosa. Ajá. Pero al compartir mi sospecha encuentra un eco y de repente ya formamos una masa en la cual mis actos son tolerados, ajá, mis actos son permitidos y
una masa a la cual no le podemos señalar responsabilidad. ¿Por qué? Porque son muchos. Ujú. Esto, por supuesto, es cuestionable en un sentido jurídico, en un sentido legal, me refiero. Podemos incluso hacer responsable a una masa, pero los actos son muy difíciles no de atribuir a sujetos, sino más bien de comprobarse. Ya cuando uno forma parte de una masa, justamente entre el movimiento, entre, digamos, el caos que existe dentro de la propia masa, podría ser muy difícil poder comprobar un acto de un sujeto. No es imposible, pero sí es bastante difícil. Ajá. Y esto ya haciendo, pienso yo, de hecho, hace no mucho tiempo, también aquí en México, hubo la triste, o bueno, triste, pero también escandalosa situación de una pelea campal entre aficionados de dos equipos de fútbol. Una pelea que estuvo tan fuerte que hubo muertos. Y esto ocurrió en un estadio en México. Ahorita no recuerdo exactamente ni la fecha ni el lugar, pero sucedió aquí también en México. Y por supuesto, muchos de estos actos, a pesar de que ya había cámaras videograbando los lugares donde ocurrían las golpizas e incluso las muertes, no pudieron determinarse exactamente quién cometió tal acto. Ujú. Aquí, por ejemplo, una persona me pega, ¡pum! Y en el mismo conflicto recibo otro golpe, ¡pum! Ya no me pegan dos, me pegan 10, me pegan 15 personas. Y en algún momento fallezco, ¿no? ¿Quién me mató? Me pegaron 15 por tiempos diferentes. Ajá. ¿Cómo se determina eso? Por supuesto, no es imposible, pero bastante difícil desde el punto de vista legal. Ajá. Ahorita regresamos al texto. Desde nuestro punto de vista, y nuevamente aquí, nuestro. Aquí Freud vuelve a introducir su noción de inconsciente. Ajá. No nos hace falta atribuir mucho valor a la emergencia de nuevas propiedades. Nos bastaría decir que el individuo, al entrar en la masa, queda sometido a condiciones que le permiten echar por tierra las represiones de sus mociones pulsionales inconscientes. Las propiedades en apariencia nuevas que entonces se muestran son justamente las exteriorizaciones de eso inconsciente que sin duda contiene como disposición constitucional toda la maldad del alma humana. En estas circunstancias, la desaparición de la conciencia moral o del sentimiento de responsabilidad no ofrece dificultad alguna para nuestra concepción. Hace ya mucho afirmamos que el núcleo de la llamada conciencia moral es la angustia social. Aquí esto está genial. Veas el texto de Guerra y Muerte, temas de actualidad, lo tendrán en la descripción, dice el texto. Bueno, estas son palabras de Freud. Cierta diferencia entre la concepción de Le Bon y la nuestra viene determinada por el hecho de que su concepto de lo inconsciente no coincide en todos sus puntos con el adoptado por el psicoanálisis. El inconsciente de Le Bon contiene principalmente los rasgos más profundos del alma de la raza. Ajá. Algo que en verdad el psicoanálisis individual no considera. No desconocemos, por cierto, que el núcleo del yo, el ello, como lo he llamado más tarde, al que pertenece la herencia arcaica del alma humana, es inconsciente, pero además distinguimos lo, entre comillas, reprimido inconsciente, surgido de una parte de esta herencia. Este concepto de lo reprimido falta en Le Bon. Ajá. Creo que ahí acaba la nota, sí. Bien, vamos a continuar. Eh, ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Ah, es verdad, aquí. Esto quisiera aclararlo. El núcleo de la conciencia moral es la angustia. Es decir, yo no hago cosas malas porque me pueden descubrir. Y eso está bien. Es decir,
Si yo no tuviera miedo de que alguien me puede castigar, pues entonces ciertamente haría muchas cosas muy malas. Ajá. Hablando de la maldad como potencial. Ujú. Esta afirmación, el núcleo de la conciencia moral es la angustia social, me parece está contenida no solo en De Guerra y Muerte, me parece que también se hace mención de ella en Tótem y Tabú. Ujú. Continúa Freud exponiendo a Le Bon. Una segunda causa, el contagio, uf, contribuye igualmente a hacer que en las masas se exterioricen rasgos especiales y, al mismo tiempo, a marcar la orientación de estos. El contagio es un fenómeno fácil de comprobar, pero inexplicable. Es preciso contarlo entre los fenómenos de índole hipnótica que pronto estudiaremos. En la multitud, todo sentimiento y todo acto son contagiosos. Fíjense, sentimiento, acto. Y contagio no es de un virus, no es de algo que enferme el cuerpo, es un eco en el alma humana. Ya lo veremos más adelante, no en este capítulo, en otros. La identificación, el contagio, es, digamos, una de las manifestaciones más primitivas de el lazo social, la importancia de un otro. Ahorita lo dejo así. Continuamos. Repito, en la multitud todo sentimiento y todo acto son contagiosos, y en grado tan alto que el individuo sacrifica muy fácilmente su interés personal al interés colectivo. Es decir, ya no importa lo que yo quiero, lo que importa es lo que estamos buscando. Ajá. Lo que importa es lo que el grupo está haciendo, está sintiendo. ¡Pum! Esta aptitud es enteramente contraria a su naturaleza y el ser humano solo es capaz de ella cuando integra una masa. Y fíjense, esto ha parecido hasta el momento bastante esquivo, bastante intrigoso, bastante oscuro. ¿Cómo formaríamos una masa? ¿En qué momento? Ya he dado una idea, simplemente siendo nosotros, encontrando un eco en alguien más. Dice el texto. Más adelante, fundándonos en esta tesis, formularemos una importante conjetura. Continúa Le Bon. Una tercera causa, por cierto, la más importante, determina en los individuos de una masa particulares propiedades, muy opuestas a veces a las del individuo aislado. Me refiero a la sugestionabilidad, de la cual, por lo demás, el mencionado contagio es solo un efecto. Aquí les recuerdo, estamos estudiando a Le Bon. Estas son palabras de Le Bon. Yo he mencionado palabras mías y también me he adelantado en cuanto a la exposición freudiana. Uno de los capítulos posteriores de Psicología de las Masas se llama La identificación. Un texto hermoso, por cierto. Continuamos con Le Bon. Para la comprensión de este fenómeno de la sugestionabilidad, vienen a cuento ciertos descubrimientos recientes de la fisiología, digamos, la rama que estudia la conformación de los organismos. Ajá. Voy a dejarlo así, no quisiera ya buscarlo. Si ustedes quieren, pueden buscar fisiología en Google. ¿Qué es eso? Ajá. ¿Qué es la fisiología? Dice Le Bon, hoy sabemos que, por diversos procedimientos, un ser humano puede ser puesto en un estado tal que, tras perder por entero su personalidad consciente, obedezca a todas las sugestiones de quien le ha quitado aquella personalidad consciente y cometa los actos más contrarios a su carácter y costumbres. Ahora bien, pienso que está hablando de la hipnosis, pero no estoy muy seguro. Y me parece más bien que Le Bon está sosteniéndose en un mito sobre la hipnosis, me parece. Vamos a continuar. Ahora bien, las observaciones muy cuidadosas parecen demostrar que el individuo inmerso durante cierto lapso en una masa activa muy pronto encuentra,
por efluvios que emanan de aquella o por alguna otra causa desconocida, en un estado singular muy próximo a la fascinación en que cae el hipnotizado bajo la influencia del hipnotizador. Puntos suspensivos. La personalidad consciente ha desaparecido por completo y la voluntad y el discernimiento quedan abolidos. Creo que es verdad, pero Le Bon se aproxima a la hipnosis, pero también me parece que todo esto tiene por objeto describir al fanatismo, fanatismo religioso que es muy diferente a la religión. Ajá. Religión no es fanatismo. El fanatismo es justamente cuando un individuo ha perdido gran parte de su voluntad para apegarse a un grupo, a un líder, a una idea abstracta. Ajá. Ahorita vamos a continuar con Le Bon. Sentimientos y pensamientos se orientan en en la dirección que les imprime el hipnotizador. Esto es justamente lo que les comento. No creo que esto sea así. Eh, Durante mi formación, no como psicoanalista, sino en la Facultad de Psicología, tuve algunas experiencias. Descubrí que yo no, al menos con mis maestros, no pude ser hipnotizado yo, pero sí vi fenómenos de hipnosis en en la universidad. Ajá. Vamos a continuar. Tal como es aproximadamente el estado del individuo, perteneciente a una masa psicológica, no tiene ya conciencia de sus actos. Yo creo que sí tiene, pero no pesan tanto. En él, dice Le Bon, lo mismo que en el hipnotizado, al par que ciertas aptitudes se encuentran neutralizadas, otras pueden elevarse hasta un grado extremo de exaltación. Bajo la influencia de una sugestión, un impulso irresistible lo llevará a ejecutar ciertos actos. Y este impulso es todavía más irrefrenable en las masas que en el hipnotizado, porque siendo la sugestión idéntica para todos los individuos que la componen a la masa, se acrecienta por la reciprocidad. Es decir, si yo ya lo hice, ¿por qué tú no? ¿Acaso no tienes fe? ¿Acaso no estás comprometido? Demuestra, demuestra que quieres al grupo. ¡Pum! Continúa el texto de Le Bon. Los principales rasgos del individuo integrante de la masa son entonces la desaparición de la personalidad consciente, de los sentimientos e ideas en el mismo sentido por sugestión y contagio, y la tendencia a transformar inmediatamente en actos las ideas sugeridas. El individuo deja de ser él mismo, se ha convertido en un autómata carente de voluntad. Todo esto sacado de Le Bon, ¿no? Permítame un segundo, voy a ver si nos falta mucho. Hoy me pasé demasiado. Nos faltan 5 páginas. Bueno, pues a darle. Ah, no, 4 páginas. Bien, dice el texto, dice Freud. He citado, he citado tan por extenso a Le Bon porque quería demostrar que afirma realmente y no lo aduce con mero propósito comparativo el carácter hipnótico del estado del individuo dentro de la masa. Es decir, Le Bon dice, cuando un individuo se relaciona con una masa, es un estado hipnótico. Ajá. No es simplemente una comparación, no es como si. Ajá. Y es lo que les digo, al menos a mí me parece esta aproximación de Le Bon hacia la hipnosis como algo muy exagerado. Yo no tuve conocimiento de que compañeros, compañeras hipnotizados hicieran algo en contra de su propio criterio, en contra de sus propios valores. Hasta donde yo tengo entendido, la hipnosis no borra eso. Ujú. Dice el texto. No nos proponemos contradecirlo, solo pondremos de relieve que las dos causas de alteración del individuo en la masa citadas en último término, el contagio y la sugestionabilidad acrecentada, evidentemente no se encuentran en pie de igualdad, ya que el contagio ha de ser también una exteriorización de la sugestionabilidad. Es decir, la sugestionabilidad es, digamos, el valor fundacional de la masa.
hasta qué punto podemos vernos sugestionados o hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a ceder porciones de nuestro criterio por estar con alguien. Ajá. Ahorita lo estoy diciendo así, por estar con alguien, por formar parte de algo. Dice el texto. Tampoco nos parecen nítidamente separados en el texto de Le Bon los efectos de ambos factores. Repito, su gestionabilidad y el contagio. Ujú. ¿Acaso la mejor interpretación de sus tesis consiste en referir el contagio al efecto que los miembros singulares de la masa ejercen unos sobre otros, mientras que los fenómenos de sugestión discernibles en la masa, equiparados por Le Bon al influjo hipnótico, remitirían a otra fuente? Pero ¿a cuál? No puede sino parecernos una sensible omisión que Le Bon no mencione una de las piezas principales de esta comparación, a saber, la persona que haría las veces del hipnotizador en el caso de la masa. Como quiera que fuese, él, Le Bon, distingue de este influjo de fascinación que deja en la sombra el efecto de contagio que los individuos ejercen unos sobre otros y por el cual se refuerza la sugestión originaria. Genial, doctor Freud. Genial. Aquí, fíjense cómo hay un movimiento y es un movimiento energético, energía que se mueve dentro de una masa que se manifiesta justamente en fascinación, el ejercicio, la sugestión. Y esto no lo determina Freud, es decir, lo está observando, lo está identificando. Aquí justamente este es un excelente ejemplo de cómo el psicoanálisis se conforma como una ciencia, pero no positivista, no tiene como objeto decir, ah, vamos a ser líderes, vamos a sugestionar. Ajá, no es así. Dice el texto, resta todavía un punto de vista importante para formular un juicio sobre el individuo de la masa. Dice, esto debe ser de Le Bon. Además, por el mero hecho de pertenecer a una masa organizada, el ser humano desciende varios escalones en la escala de la civilización. Wow, Le Bon. Eso me parece muy atrevido de tu parte, Le Bon. Dice el texto, aislado, quizás era un individuo culto. En la masa es un bárbaro, vale decir, una criatura que actúa por instinto. Posee la espontaneidad, la violencia, el salvajismo y también el entusiasmo y el heroísmo de los seres primitivos. Eso no estuvo tan feo, pero, eh, dice Freud, ah, caray, ¿en qué momento? Ah, aquí terminó la cita de Le Bon, en seres primitivos. Dice Freud, Le Bon se detiene particularmente en la merma del rendimiento intelectual experimentada por el individuo a raíz de su fusión en la masa. Oh, esta palabra me encantó. Fusión. Ya no somos dos, querida, somos una sola carne, dice la Biblia, pero eso dice la Biblia. La verdad es que yo sigo teniendo hambre. Yo sigo respirando por mí mismo. Dice el texto, la nota número 4, al respecto de esta fusión en la masa, el dístico de Schiller, que cada cual, si lo ve, si se lo ve solo, es pasablemente listo y sabio. Cuando están incorpore, os parecerán unos asnos. Ah, mira, acuérdense de esto que observamos desde el principio y es también algo muy particular de nuestra época. Ajá. La palabra alemana full se escribe foules. Estoy latinizando el francés. No era alemana, me equivoqué. Es el francés, palabra francesa. Foules.
multitud. Se pronuncia full. La palabra también full, foul, quiere decir loco o loca. Ajá. Lo que nos sugiere justamente eh, la aproximación de Le Bon, seguramente por la influencia de su idioma, la construcción del idioma, la relación entre multitud y locura. Le Bon enfatiza que cuando formamos grupo, perdemos. Yo al menos no estoy de acuerdo con Le Bon. Yo. Vamos a ver qué nos dice Freud. A lo mejor Freud ni siquiera se digna en decirnos sí o no. Pero, dice el doctor Freud, dejemos ahora a los individuos y atendamos a la descripción del alma de las masas tal como Le Bon la bosqueja. No hay nada, no hay en ella rasgo alguno de cuya deducción y ubicación ofreciera dificultades al psicoanalista. El propio Le Bon nos indica el camino apuntando la conciencia con la vida anímica de los primitivos y de los niños. Miren, aquí justamente Le Bon se acerca un poquito a la noción de inconsciente de Freud, pero un poquito, no del todo. Dice el texto. Freud dice, la masa es impulsiva, voluble y excitable. Es guiada casi con exclusividad por lo inconsciente. Nota número 5. Inconsciente es correctamente empleado aquí por Le Bon en el sentido descriptivo, toda vez que no tiene el particular significado de lo reprimido. Aquí le sugiero mucho dedicar un tiempo a el texto de lo inconsciente, el texto de Freud, lo inconsciente, donde se habla de lo descriptivo, la utilización de la palabra inconsciente desde el punto de vista descriptivo. ¿A qué se refiere Freud cuando habla descriptivamente de algo inconsciente? Ahorita regresamos al texto. Ajá. La masa es impulsiva, voluble y excitable, es guiada casi con exclusividad por lo inconsciente. Los impulsos a que obedece pueden ser, según las circunstancias, nobles o crueles, heroicos o cobardes, pero en cualquier caso son tan imperiosos, son tan poderosos, que nunca se impone lo personal, ni siquiera el interés de la autoconservación. Eso es fabuloso hasta cierto punto. Nada en ella es premeditado. Si apetece todas las cosas con pasión, nunca es por mucho tiempo. Es incapaz de una voluntad perseverante. No soporta dilación, es decir, la tardanza, entre su apetito y la realización de lo apetecido. Abriga un sentimiento de omnipotencia. El concepto de lo imposible desaparece para el individuo inmerso en la masa. Nota número 6. Véase el tercer ensayo de Tótem y Tabú. Ya se los mencioné, lo tendrán en la descripción. Todo Tótem y Tabú. Y si el tercer ensayo me es posible separarlo, porque a veces los ensayos son muy extensos, lo dejaré en la descripción. Si no puedo separar el tercer ensayo de los demás ensayos de Tótem y Tabú, lo encontrarán en la lista de reproducción que dejaré en la descripción. Ajá. Regresamos al texto. La masa es extraordinariamente influible y crédula, es decir, la masa lo cree todo. Es acrítica, lo improbable no existe para ella. Piensa por imágenes que se evocan asociativamente unas con otras, tal como sobrevienen al individuo en los estados de libre fantaseo. Ninguna instancia racional mide su acuerdo con la realidad. Los sentimientos de la masa son siempre muy simples y exaltados. Por eso no conoce la duda ni la certeza. Nota número 7. En la interpretación de los sueños, a los que en verdad debemos nuestro mejor conocimiento de la vida anímica inconsciente, obedecemos a esta regla técnica. Prescindimos de toda duda o incerteza que aparezcan en el relato del sueño y tratamos cada elemento del sueño manifiesto, es decir, lo que el soñante nos cuenta,
como igualmente certificado, es decir, eso es así, eso es así. Y al mismo tiempo, eso no es así. Tiene su lógica. Ahorita continuamos, ¿vale? Atribuimos las dudas e incertezas a la influencia de la censura a que está sometido el trabajo del sueño y suponemos que los pensamientos oníricos primarios no conocen la duda ni la certeza como operaciones críticas. En calidad de contenido pueden, desde luego, como cualquier otra cosa, preexistir entre los restos diurnos que conducen al sueño. También les voy a dejar toda la interpretación de los sueños y particularmente la porción que contiene esta página. Ajá. No, no creo localizar esa página exactamente, es decir, no poder aislar esa parte del video porque no sé cuánto dure. Lo que sí les puedo decir, tenemos ya toda la interpretación de los sueños y esta página, la 511, debe formar parte de algún capítulo o algún subcapítulo, algún apartado del volumen número 5 que les voy a dejar en la descripción. Ajá. Regresamos al texto principal. La masa pasa pronto a los extremos. La sospecha formulada se le convierte enseguida en certidumbre incontrastable, es decir, sospecha. Yo sospecho que esas personas son robachicos. Ya es un hecho para algunos. Ajá. Un germen de antipatía deviene en odio salvaje. Germen de antipatía, una mirada, ujú, un gesto, ujú, muerte. Pum. Ajá. Nota número 8. Y todos estos parecen ser comentarios de Le Bon, ¿eh? Es decir, con esto de aquí, son observaciones de la masa, pero que ciertamente yo pensé que eran observaciones de Freud y no. Todo esto que les acabo de leer, lo que estoy subrayando, bueno, hasta acá, las características de la masa, según Le Bon, son las características de lo inconsciente, nombradas por Freud en el texto Lo inconsciente. Dice la nota 8. Idéntica intensificación extrema y desmedida de todas las emociones afectivas es inherente también a la afectividad del niño y se reencuentra en la vida onírica, donde, gracias al aislamiento de las emociones afectivas singulares que predominan en el inconsciente, un ligero enojo del día se expresa como deseo de muerte contra la persona culpable o una leve tentación se convierte en la impulsora de una acción criminal figurada en el sueño. Hay una linda observación del doctor Hans Sachs sobre este hecho, entre comillas. Eso que el sueño nos hizo notorio en materia de relaciones con el presente o la realidad, queremos después rebuscarlo también en la conciencia y no tenemos derecho a asombrarnos si lo enorme que vimos bajo la lente de aumento del análisis, del psicoanálisis, lo reencontramos después como un infusorio microscópico. Véase la interpretación de los sueños. Ajá. Les dejaré el texto completo y estas páginas de la interpretación. Regresamos al texto principal, ya estamos prontos a terminar. Dice Freud, inclinada ella misma, la masa, a todos los extremos, la masa solo es excitada por estímulos desmedidos. Quien quiera influirla no necesita presentarle argumentos lógicos, tiene que pintarle las imágenes más vivas, exagerar y repetir siempre lo mismo. Puesto que la masa no abriga dudas sobre lo verdadero o lo falso, y al mismo tiempo tiene la conciencia de su gran fuerza, es tan intolerante como obediente ante la autoridad. Respeta la fuerza y solo en escasa medida se deja influir por las buenas maneras, que considera signo de debilidad. Lo que pide de sus héroes es fortaleza y aún violencia.
quiere ser dominada y sometida y temer a sus amos. Totalmente conservadora en el fondo, siente profunda aversión hacia las novedades y progresos y una veneración sin límites por la tradición. Fíjense, es decir, la masa, al igual que lo anímico e inconsciente, no tiene ningún problema con la contradicción. Es y no es al mismo tiempo. Dice el texto. Para juzgar correctamente la moralidad de las masas, es preciso tener en cuenta que al reunirse los individuos de la masa, desaparecen todas las inhibiciones y son llamados a una libre satisfacción pulsional todos los instintos crueles, brutales, destructivos que dormitan en el individuo como relictos del tiempo primordial, pero bajo el influjo de la sugestión. Las masas son capaces también de elevadas muestras de abnegación, desinterés y consagración a un ideal, mientras que el individuo aislado, mientras que en el individuo aislado la ventaja personal es a menudo el móvil exclusivo, rara vez predomina en las masas. Puede hablarse de una moralización del individuo por la masa, véase Le Bon, mientras que el rendimiento intelectual de la masa es siempre muy inferior al del individuo, su conducta ética puede tanto sobrepasar con creces ese nivel como quedar muy por debajo de él. Es decir, no es ni superior ni inferior. Puede ser superior y puede ser inferior. Ese es el punto. El potencial, dice el texto. Otros rasgos de la caracterización de Le Bon echan viva luz sobre la licitud de identificar el alma de las masas con el alma de los primitivos. En las masas, las ideas opuestas pueden coexistir y tolerarse sin que su contradicción lógica dé por resultado un conflicto. Pero lo mismo ocurre en la vida anímica inconsciente de los individuos, de los niños y de los neuróticos, como el psicoanálisis lo ha demostrado hace tiempo. Nota a pie de página número 9. Dice Freud, en el niño pequeño, por ejemplo, durante largo tiempo coexisten actitudes afectivas ambivalentes hacia quienes lo rodean, sin que una de ellas perturbe la expresión de su contrario. Aquí voy a, digamos, citar a la doctora Silvia Heiser Guerrero, el amordio. Papá, te amo y te odio. Mamá, te amo y te odio. No tengo problema, siendo yo un niño, de amarlos y odiarlos al mismo tiempo a los dos. Ajá. Por supuesto, ahorita lo planteo, digamos, buscando enfatizar esta actitud ambivalente, pero justo la alternancia entre amor y odio puede ser vivida como un motivo de sufrimiento, de dolor muy intenso para los niños. Ajá. La alternancia entre sus propios afectos, la incapacidad, digamos, de acercarse, de manejar el amor o el odio. Y aquí es muy importante, amor como un te quiero conmigo. Ajá. Vamos ahorita a continuar con el texto. ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Si después finalmente se llega al conflicto entre ambas, se tiene el siguiente trámite. El niño cambia de vía el objeto, desplaza una de las mociones ambivalentes sobre un objeto sustituto. Es decir, ya no odio a mi papá, o digo que ya no lo odio, pero maltrato mucho a este muñeco de aquí. Ajá. Y no voy a decirle, papá, quiero que te vayas. Yo voy a matar a mi muñeco He-Man, Max Steel, lo que ustedes gusten y manden, una y otra y otra y otra y otra vez. Ajá. En juegos. Por supuesto, el muñeco nunca estuvo vivo, pero podemos jugar a que Max Steel muere, por ejemplo. Ajá. Dice el texto. Bueno, la nota número 9. También en la historia genética de la neurosis de un adulto podemos averiguar
que una emoción sofocada se continuó a lo largo, a menudo por largo tiempo, en fantasías inconscientes o aún conscientes, cuyo contenido desde luego contrariaba directamente a una aspiración dominante, sin que esa oposición tuviera por resultado, una intervención del yo contra lo desestimado por él. La fantasía se tolera durante todo un periodo, hasta que de pronto, por lo común, a consecuencia de su investidura afectiva, estalla el conflicto entre ella y el yo, con todas sus consecuencias. En el proceso de desarrollo del niño en adulto, sobreviene en general una integración, se destaca integración, cada vez más amplia de la personalidad, una síntesis de las diversas mociones pulsionales y aspiraciones de meta que han crecido en ella independientemente unas de otras. Hace tiempo conocemos el proceso análogo en la vida sexual, en el ámbito de la vida sexual. La síntesis de todas las pulsiones sexuales en la organización genital definitiva. Véase 3 ensayos de teoría sexual. Les dejaré todo el ensayo y esta porción. ¿Mm? Por lo demás, múltiples ejemplos, como el del naturalista que sigue creyendo en la Biblia, es decir, fuerzas opuestas que no necesariamente se manifiestan en un conflicto, ideas contrarias. Ajá. Múltiples ejemplos muestran que la unificación del yo puede experimentar las mismas perturbaciones que la de la libido. Las diversas posibilidades de una posterior descomposición del yo constituyen un capítulo particular de la psicopatología, es decir, las enfermedades nerviosas, ajá, las enfermedades mentales. Este tema de la psicopatología es un tema muy, muy importante, tanto para la psicología como para el psicoanálisis. Ahorita regresamos al texto principal, ¿vale? Estamos en la nota 9, una nota bastante extensa por lo que estamos viendo, pero esto también nos va a ahorrar parte del texto que tenemos por delante. Dice Freud, además, la masa está sujeta al poder verdaderamente mágico de las palabras. Estas provocan las más terribles tormentas en el alma de las masas y pueden también apaciguarla, entre comillas. Nada vale oponer la razón y los argumentos a ciertas palabras y fórmulas. Se las pronuncia con unción ante las masas y al punto los rostros cobran una expresión respetuosa y las cabezas se inclinan. Muchos las consideran fuerzas naturales o poderes sobrenaturales. Las palabras. Ajá. Véase página 75 de Le Bon. Dice Freud, no hace falta sino recordar el tabú de los nombres entre los primitivos, los poderes mágicos que atribuyen a nombres y palabras. Nota número 10, totem y tabú. Les dejaré todo el texto y esta porción. Ajá. Dice el texto principal. Y por último, las masas nunca conocieron la sed de la verdad. Piden ilusiones a las que no pueden renunciar. Lo irreal siempre prevalece sobre lo real. Lo irreal las influye casi con la misma fuerza que lo real. Su invisible tendencia es no hacer distingo alguno entre ambos. Y esto, queridas y queridos, es la crítica contundente a la salud mental. La salud mental es la promesa política por la paz. La salud mental no descansa en una realidad histórica, no es una posibilidad, es una promesa, es una ilusión. Pero imagínense qué sería de la psiquiatría sin ese apoyo político. Bueno, ahorita la psiquiatría, no en México, sino en todo el mundo, se ve afectada justo porque su promesa
nunca o muy rara vez, y esto por circunstancias que no necesariamente determina la psiquiatría, llegan a un término, entre comillas, satisfactorio. Voy a continuar con el texto, ¿vale? Y esto, repito, no es una crítica a la psicología, es a la psiquiatría. Ajá. La noción, la salud mental no es sino una promesa a la cual la gente no quiere renunciar. Regreso al texto, ¿vale? Por nuestra parte, hemos demostrado que este predominio de la vida, de la fantasía y de la ilusión sustentada por el deseo incumplido comanda la psicología de las neurosis. Hallamos que para los neuróticos no vale la realidad objetiva, corriente, sino la realidad psíquica. Un síntoma histérico se funda en una fantasía y no en la repetición de un vivenciar real. La conciencia de culpa en la neurosis obsesiva se funda en el hecho de un mal designio que nunca llegó a ejecutarse. Así pues, lo mismo que en el sueño y en la hipnosis, en la actividad anímica de la masa, el examen de realidad retrocede frente a la intensidad de las mociones de deseo afectivamente investidas. Lo que Le Bon dice acerca del conductor de las masas es menos exhaustivo y no deja traslucir tan claramente la ley de los fenómenos. En su opinión, tan pronto como unos seres vivos se encuentran reunidos en cierto número, se trate de un rebaño de animales o de una multitud humana, se ponen instintivamente bajo la autoridad de un jefe. Véase Le Bon, página 86. Dice Freud, la masa es un rebaño obediente que nunca podría vivir sin señor. Tiene tal sed de obedecer que se subordina instintivamente a cualquiera que se designe su señor. No estoy tan de acuerdo, pero vamos a avanzar. Ajá. Si la necesidad de la masa solicita un conductor, este tiene que corresponderle con ciertas propiedades personales. Eso sí lo encuentro más creíble esto. Para suscitar la creencia de la masa, él mismo tiene que estar fascinado por una intensa creencia en una idea. Debe poseer una voluntad poderosa, imponente que la masa sin voluntad le acepta. Le Bon enumera después las diversas clases de conductores y los medios por los cuales influyen sobre la masa. En general, entiende que los conductores adquieren su predicamento por las ideas que los fanatizan a ellos mismos. Por otra parte, atribuye tanto a esas ideas como a los conductores un poder misterioso, irresistible, que denomina, entre comillas, prestigio. El prestigio es una suerte de imperio que ejerce sobre nosotros un individuo, una obra, una idea. Paraliza por completo nuestra capacidad de crítica y nos llena de asombro y respeto. A su juicio, provocaría un sentimiento semejante al de la fascinación en la hipnosis. Le Bon distingue entre prestigio adquirido o artificial y prestigio personal. El primero es el del nombre, la riqueza, la posición social prestan a las personas y la tradición presta a las opiniones, obra de arte, etc. En todos los casos, dicho prestigio se remonta al pasado, por lo cual nos ayudará poco a comprender aquel enigmático influjo. El prestigio personal adhiere a pocas personas que, en virtud de él, se convierten en conductores y hace que todos les obedezcan como por obra de un ensalmo magnético. No obstante, todo prestigio depende también del éxito y se pierde por el fracaso. Palabras de Le Bon. Finalizamos este capítulo 2 con lo que sigue. Se tiene la impresión de que las consideraciones de Le Bon sobre el papel del conductor y el prestigio no están a la altura de su brillante descripción del alma de las masas. Es decir, tampoco Freud estuvo de acuerdo en todo con Le Bon. Cosas brillantes, sí, pero Le Bon no atinó en todo.
hay cosas que podemos aportarle y lo haremos en otros capítulos. Por el momento, como ven, terminamos el capítulo 2. Yo me voy a descansar. Ustedes cuídense mucho y nos vemos para el capítulo número 3 de Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Bye.